¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes instituyen a la iglesia? ¿Dónde está la iglesia verdadera? ¿Cuáles son los peligros de pertenecer a una iglesia que tiene un gobierno contrario a lo que las escrituras nos muestran? En este programa vamos a abordar este tema, trataré de resolver estas preguntas, pero antes de eso y antes de poner este tema sobre la mesa, voy a mencionar los últimos acontecimientos que han ocurrido en el mundo cristiano, manera de reseña, manera de noticia, y empezamos con el tema de los rollos del Mar Muerto. Después del lanzamiento en internet de los rollos, este lunes de la semana pasada, más de 1 millón de personas han visitado el sitio internet. Los países que muestran mayor interés son Estados Unidos en primer lugar, Japón en segundo y después Canadá. Se ha mostrado un buen interés por este material, por estos documentos históricos. Incluso países como Irak, Irán, Pakistán, Siria, que son países pues musulmanes, también registran un importante número de visitas. Y pues estos rollos llevan 2000 años, tienen 2000 años y ahora están disponibles en versión digital gracias al proyecto del Museo Nacional de Israel y Google. Estos rollos fueron fotografiados en la bóveda del museo, donde se guardan utilizando una cámara especial con un flash que no le causa daño durante el proceso de la fotografía. Otro evento importante es que la página internet noticiascristianas.org este 30 de septiembre publicó una nota titulada ¿Vivimos los días anunciados por David Wilkerson en la visión? A mí me resultó muy interesante ver este artículo porque se analiza cómo la visión de Wilkerson en su libro, titulado así La visión, publicado por Editorial Vida en 1975, encaja casi al 100% con lo que estamos viendo actualmente. Ya llevamos 4 años de la crisis económica y los expertos del Fondo Monetario Internacional estiman que ningún país avanzado crecerá más del 2% en el 2012, en el próximo año. Y pues desde 1975 Wilkerson ya hablaba en su libro de un terrible terremoto que sacudiría Japón, y todo parece ser que se refería al terremoto ocurrido en Japón en abril de este año. En el primer capítulo de este libro habla sobre la confusión económica. Y voy a citar ciertos párrafos del libro. Por ejemplo, está en el capítulo 1, donde dice: en mi visión, este ha sido el detalle que vi con mayor claridad. No solo el dólar americano está encaminado a tener grandes dificultades, sino todas las demás monedas corrientes en el mundo entero. Veo una confusión económica total que batirá a Europa primero y luego afectará al Japón, a los Estados Unidos, el Canadá, y poco después a todas las demás naciones. Quien ya leyó este libro sabrá que en la visión de Wilkerson no solo se habla de la recesión económica que ahorita estamos viviendo, también se habla de terremotos, se habla de inundaciones, de hambres, de la pornografía en la televisión, de la confusión religiosa y muchos otros temas que hoy en día realmente están sucediendo, y llama mucho la atención las coincidencias de la visión con lo que está pasando en estos últimos años. Realmente el tiempo, como lo dijo Wilkerson, está confirmando todo. Al final de su libro, él termina con esta sentencia y dice: he compartido mi visión y nunca la volveré a defender. Su mensaje solo puede ser comprobado por el tiempo y los eventos. Dios será el juez y nada de lo que digan mis amigos o enemigos puede detenerme en mi determinación de advertir a los lectores que estas cosas son verdaderas. Wilkerson, este hombre que yo lo considero pues como un gigante de la iglesia contemporánea, ya murió, ya está con el Señor. Murió precisamente en abril de este año en un accidente automovilístico en Texas. Recuerdo que yo estaba en Texas en ese día, y pues todos nos consternamos, nos conmocionamos por la noticia, nos cayó de sorpresa. Recuerdo que yo le comentaba a un hermano que me daba pues tristeza la muerte de este hermano, ya que yo crecí con los libros de él, con la película, con las prédicas. En la adolescencia me sirvieron mucho sus artículos, hasta la fecha me bendicen. Y pues este hermano, vaya que sí aportó mucho al cristianismo, nos bendijo demasiado con su vida, con su testimonio. Y yo reflexionaba con este hermano que le platicaba, y llegamos a la conclusión de que Wilkerson pues ya había cumplido con su misión, ya había dicho lo que tenía que decir, y ciertamente su hora ya había llegado. Este hombre denunció a los falsos profetas, nos atalayó con sus profecías, con sus visiones. Él nunca se ostentó ser un profeta, pero pues sí que tuvo bastantes palabras proféticas para la iglesia, y hasta sus últimos días no perdió el celo por Dios que lo caracterizaba.
Este gigante del cristianismo contemporáneo ya no está entre nosotros. Es tiempo de que se levanten otras voces, que se levanten otros atalayas que tanto nos están haciendo falta en estos tiempos. Otra noticia importante es que condenaron a un pastor cristiano en Irán, de nombre Nadar Khani. Discúlpeme si no menciono bien el nombre, no soy árabe y es un nombre árabe. Este pastor cristiano es de una iglesia en el norte de Irán, está en prisión desde el 12 de octubre del 2009 y ahora en este mes se le acaba de pasar al Tribunal Revolucionario iraní. Este tribunal lo sentenció a muerte acusándolo de apostasía por haber renunciado y renegado del Islam. Este pastor tiene 30 años y va a ser ejecutado, tiene 2 hijos, su esposa incluso también estuvo algunos meses en la cárcel y pues inicialmente fue detenido por protestar contra la decisión oficial de imponer una educación islámica a los niños cristianos. Como es natural, Estados Unidos ya se pronunció condenando esta resolución del régimen iraní, varios países de la Comunidad Europea también, como es Alemania, Inglaterra, Francia, pero pues todo parece indicar que esta ejecución es inminente. Con este tipo de noticias podemos ver cómo actualmente hay muchos cristianos, hermanos nuestros, que están siendo realmente perseguidos por su fe, por Jesús, sufriendo las consecuencias de ser cristianos. Y mientras nosotros de este lado tenemos toda la libertad y hasta nos damos el lujo de hacer eventos al aire libre, de predicar el Evangelio con libertad, en otro hemisferio nuestros hermanos sufren por causa de Cristo. Bueno, pues vamos directo al grano. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad de los creyentes, son aquellas personas que han sido separadas del mundo, son esas personas que son consagradas y santificadas para Cristo. Esta palabra en el original proviene del griego, es la palabra eclesía, que significa asamblea o convocatoria. Yéndonos al origen, nos podemos dar cuenta que la iglesia está conformada por personas y no es un edificio o una denominación, como comúnmente se le identifica. Muchas personas cuando piensan en una iglesia se imaginan un templo, un lugar en específico o una denominación. No, la iglesia son personas separadas del mundo y consagradas para Cristo. En la Biblia podemos identificar y ver diferentes nombres con los que se le nombra a la iglesia. Se le llama la novia del Cordero, se le dice el cuerpo de Cristo, se le llama la Grey, la congregación de los santos, el templo y muchos nombres más. Pero hay 2 términos que comúnmente usamos para referirnos a la iglesia. Es la iglesia visible y la iglesia invisible. Entonces, hay una iglesia invisible. Esta está conformada por los que verdaderamente han sido regenerados. Está fundamentada en Cristo y se somete al señorío de Jesús y predica el evangelio puro. Por otro lado, tenemos a la iglesia local. Esta es la iglesia física, la iglesia geográfica, es el lugar donde cada uno de nosotros se congrega y muchos de los miembros de las iglesias locales pertenecen también a la iglesia invisible o lo que también algunos teólogos le llaman iglesia universal, una iglesia sin fronteras. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Está formada por personas redimidas, por personas separadas y santificadas para Cristo. Y esto tiene un porqué. La iglesia fue creada con un propósito. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios. En muchas partes de la Biblia podemos ver cómo Cristo está santificando a la iglesia para presentársela a sí mismo como la novia limpia y santa. Esto lo respalda el texto de Efesios 1:22, donde Pablo le escribe a los cristianos de Éfeso y les dice, refiriéndose a la iglesia, que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios es glorificado por medio de la iglesia es la obra de sus manos. Ahora, otro de los propósitos de la iglesia es equipar a los creyentes y enseñar doctrina. Esto también lo comenta Pablo en Efesios 4. El propósito de la iglesia es adoctrinar para el crecimiento espiritual de los creyentes. La iglesia provee un lugar de convivencia para que se edifiquen mutuamente, para que practiquen la cena del Señor, para que tengan coinonía. Al mismo tiempo, la iglesia está para alcanzar a los perdidos. La iglesia sale a evangelizar, sale a presentar el Evangelio de Cristo, lo que se le conoce como la Gran Comisión de Mateo 28, cuando se les ordenó que salieran a compartir el Evangelio. Entonces, vemos que la iglesia está para glorificar a Dios,
para proveer de doctrina a los creyentes y para alcanzar a los perdidos. Este es el propósito de la iglesia. Y es muy importante saber esto porque cuando una iglesia no está cumpliendo con estas tres cosas, algo anda mal. La iglesia verdadera cumple con su propósito y sí existe esa iglesia verdadera y se le puede identificar. La iglesia verdadera tiene ciertas características. Primeramente, está fundamentada en Jesucristo. El texto de 1 Corintios 3:11 es muy claro, cuando dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Repito, la iglesia verdadera está fundamentada en Jesucristo, no en una jerarquía, no en un santo, no en un hombre. Y aquí hay un error doctrinal en el que ha caído principalmente la iglesia católica al considerar que Cristo fundó su iglesia en el apóstol Pedro. Ellos utilizan el texto de Mateo 16:18, cuando dice: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí omiten el contexto en el que se dijo esto. En versículos anteriores podemos ver que Pedro declara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y es en esta verdad en la que la iglesia se edifica, en la declaración que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Incluso el mismo apóstol Pedro, en el discurso de Hechos 4, dice que Jesús es la piedra fundamental. Pedro les dijo: Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron, y que se convirtió en la piedra fundamental, y para los hombres de toda la tierra no hay otro nombre por el que podamos ser salvados. Esto está en Hechos 4:11 al 12. Entonces, la iglesia verdadera está fundada en Jesucristo, no en un apóstol, no en un grupo de personas, porque es imposible que Dios fundara a su iglesia en un ser humano con errores como todos nosotros. Cristo es el fundamento. Esta iglesia verdadera no solo está fundada en Jesucristo, sino que también es su obra. La iglesia es la obra de Cristo, es su trabajo, y Él no va a abandonar el trabajo de sus propias manos, sino que al contrario lo perfeccionará, y Cristo no va a perder a ninguno de los que su Padre le dio. Es por eso que una de las características de la verdadera iglesia es que crece, se multiplica, da buenos frutos, se le ve vida espiritual, edifica y se extiende. La iglesia verdadera ha sido instrumento de los grandes avivamientos en la historia. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis y aclarar que tenemos que tener cuidado en no irnos con la finta, porque el hecho de que muchas iglesias sean grandes y numerosas no quiere decir que por eso están bien o que sean la iglesia verdadera. Tenemos, por ejemplo, la carta de la iglesia a la Odisea en Apocalipsis, cuando era una iglesia que era rica, que se había enriquecido, que tenía todo, prácticamente no tenía necesidad de nada, pero en realidad era una iglesia miserable, pobre, ciega y desnuda. Entonces, el que una iglesia esté grande en tamaño, que tenga muchos miembros, no quiere decir que por eso sea la iglesia correcta. Otra de las características de esta iglesia verdadera es que triunfa. En la Biblia podemos ver cómo Jesús siempre habla de su iglesia como una iglesia triunfante. Aquí regresamos al texto de Mateo 16, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Estas palabras describen a la iglesia como una milicia que conquista las puertas del Hades, que victoriosamente rescata a la gente del poder de la muerte. Recuerdo que hace unos años yo platicaba con mi papá este texto y veíamos que la iglesia es la que ataca, es la que sale a luchar. No como muchos piensan que la iglesia solo está para refugiarse del mundo, que es una especie de refugio. No, es todo lo contrario. La iglesia es la que sale a atacar al mundo. La iglesia triunfa en su misión evangelística. Una iglesia que no evangeliza, que no gana almas para Cristo, no es una iglesia verdadera. Y es aquí donde entramos al tema de la iglesia falsa. Porque así como existe una iglesia verdadera, también existe una iglesia falsa. Satanás, como ya sabemos, es experto en falsificaciones. Satanás ha logrado producir una iglesia falsa. En Apocalipsis vemos, por ejemplo, el caso de algunos que se llamaban judíos, pero que en realidad eran sinagogas de Satanás, y esto al día de hoy se sigue viendo. La iglesia falsa primeramente no predica el evangelio puro, predican un evangelio diluido, predican un evangelio mezclado con filosofías, un evangelio humanista, un evangelio que no llama al arrepentimiento, que no exige santidad, un evangelio que solo grita prosperidad y presenta un Dios que está para cumplir caprichos, que está para hacernos felices. Y lamentablemente esta iglesia ha invadido la tierra, se ha extendido y ha carcomido a muchas iglesias locales, porque esta iglesia predica lo que la gente quiere escuchar y se ha extendido. Ahora, es muy difícil encontrar una iglesia local perfecta. De hecho, no existe una iglesia local perfecta. La misma iglesia primitiva, que es una iglesia referencial para todos nosotros, tenía muchas deficiencias.
Siempre el trigo y la cizaña crecen juntos, pero aún así, la iglesia debe esforzarse por presentar al novio una novia santa y pura. En 2 de Corintios 11 vemos cómo Pablo alaba a algunas iglesias y reprende a otras porque no estaban cumpliendo con este deber. La iglesia falsa es una imitación de la verdadera iglesia. Se parecen muchísimo a simple vista. De hecho, muchos que no son espirituales, que no saben diferenciar, caen y son víctimas de esta iglesia falsa creada por Satanás, esta imitación de una iglesia verdadera que solo está lacerando a la verdadera iglesia de Cristo. Ahora, aquí quiero abordar otro tema. Este es un mal que he visto principalmente en México y que se repite en toda Latinoamérica, y es importante que lo diga porque ustedes, la audiencia que me está escuchando, son latinos. Este podcast es creado en Latinoamérica y se escucha en Latinoamérica, y por la cultura que tenemos, por la idiosincrasia, por la ignorancia, muchísimas iglesias en nuestros países presentan un paternalismo que es una especie de autoritarismo en el que el pastor ejerce todo el poder sobre los discípulos y congregantes. Todo se centra en el pastor. El pastor es el consejero, es el abogado, es el maestro, es el médico. Prácticamente se convierte en el papá de todos. Las personas dependen absolutamente del pastor y hasta sus propias decisiones personales las toma el pastor. Y lamentablemente esto se presta a que el pastor caiga en abusos de poder, en decisiones arbitrarias, en manipulaciones, en injusticias, y nadie lo puede poner un alto porque las mismas personas le entregaron ese poder. Ellos le dieron ese poder y ellos le colocaron en ese trono, y pues ahora tienen que aguantar vara. Esto está pasando en Latinoamérica y no solo en las iglesias. Esto es una tendencia que vemos muy marcada también en los gobiernos. En Sudamérica tenemos gobiernos con un patriarcado muy marcado, y pues esto es algo natural. Cualquiera que estudie un poco de sociología se dará cuenta que en cualquier grupo social o en cualquier comunidad siempre va a haber un líder en el que los demás se refugian, pero por eso en la Biblia vemos que siempre existieron concilios de ancianos donde juntos y con temor de Dios tomaban las decisiones. Es muy importante que en las iglesias siempre estén presentes hermanos maduros y espirituales que cuiden al pastor, que se cubran las espaldas entre ellos, porque si no, luego tenemos a pastores ensoberbecidos, abusando de la gente, que se consideran infalibles, que no se equivocan. Esto es lo que le llaman un dictador espiritual. Ese término que se puso muy de moda desde hace unos años para acá. El dictador espiritual no se quiere bajar de su trono, y nosotros, los discípulos, tenemos la culpa porque nosotros lo subimos allá arriba y ahora no hay ni manera de bajarlo. Tengamos temor. La Biblia es muy clara y sentencia que el que confiar en el hombre será maldito. Toda desgracia tiene una causa y un porqué, y Dios no trae juicio sin antes advertir. A mí me preocupa ver cómo muchos hermanos confían demasiado en su iglesia local. Este es un peligro inminente en la iglesia. Las personas sobreexaltan a su iglesia en vez de reconocer la supremacía de las escrituras y la constante necesidad de reformación en la iglesia. Declaran infalibilidad para la iglesia, ignorando que la iglesia lucha, que la iglesia batalla durante su peregrinaje terrenal y que se tiene que ir perfeccionando. Muchas personas ponen toda su confianza en el grupo, como si por pertenecer a fulana iglesia ya tuvieran asegurada la salvación. Es triste, pero muchos creyentes se sienten más seguros con estar cerca de una iglesia que con estar cerca de Dios. Vemos a personas luchando para quedar bien con el grupo y no luchando por agradar a Dios. Y por estos errores, por estas deficiencias, es que muchos se decepcionan y prefieren ya no congregarse en ningún lugar. Y quiero terminar este mensaje dirigiéndome a todos aquellos que están así, en esta situación, que están decepcionados y que ya no asisten a ninguna iglesia, que prefieren buscar a Dios por su cuenta. Ante tanta crisis espiritual en las iglesias, hay una nueva tendencia a optar por ya no congregarse en ningún lugar. Y es que cuando una persona se convierte verdaderamente a Jesucristo, por automático pasa a ser parte de la iglesia invisible o de la iglesia universal. En las iglesias locales tenemos a cristianos verdaderos y cristianos falsos. Los cristianos verdaderos pertenecen tanto a la iglesia local como a la iglesia invisible. Es por esto que algunos opinan que mientras uno sea miembro de la iglesia universal, el ser miembro de una iglesia local pues se convierte en algo opcional. Recuerdo que una amiga hace ya unos años me decía algo así: yo no quiero un grupo, yo no quiero una iglesia, yo ya no quiero formar parte de un movimiento, yo quiero a Jesús. Y pues esto
suena muy bonito, pero la verdad no es bíblico. Hay suficientes razones escriturales para darnos cuenta que Dios requiere que el cristiano forme parte de una iglesia local. Al cristiano siempre se le insta a congregarse, porque esto le va a edificar, esto le va a ayudar a crecer en el Evangelio. En Hebreos 10 vemos la exhortación a los cristianos a que no dejen de congregarse como algunos tenían por costumbre, porque el día está cerca, dice el texto. En todo el Nuevo Testamento vemos registros de cómo los cristianos se congregaban para edificación. Por ejemplo, en Antioquía, donde se les llamó por primera vez cristianos, estaba muy claro que ellos se reunían y se congregaban. Y vemos que la iglesia fue creada con un propósito, y es glorificar a Dios, evangelizar y ayudar a los creyentes en su crecimiento espiritual. Si tú no te congregas, corres el riesgo de enfriarte, de secarte, incluso de perderte. Aún en países donde el cristianismo está prohibido, nuestros hermanos se esfuerzan. A pesar de los peligros, se reúnen escondidas y se edifican. Por algo Dios instituyó los ministerios. En Efesios 4:11 podemos ver que hay ministerios de apóstoles, que hay ministerios de pastores, de profetas, de maestros, de evangelistas, con el fin de perfeccionarlos para la obra del ministerio. ¿Cómo ayudar a la obra si no te congregas? ¿Cómo edificarte? ¿Cómo edificar a otros si no te congregas en ningún lugar? Yo los insto a que se congreguen. Es muy peligroso andar solo, no convivir con ningún cristiano, no convivir con otros hermanos, porque ciertamente cuando tienes comunión con otras personas, con otros hermanos, eso te ayuda mucho a crecer espiritualmente, te bendice, te da ánimos a seguir adelante. Cuando estás solo, corres muchos riesgos. Hay del solo, dice por ahí un texto, y pues vemos las exhortaciones tanto de Pablo como en todo el Nuevo Testamento a que las personas se congreguen, a que no descuiden eso, cómo practicar la cena del Señor, cómo bendecir a otros, cómo crecer si no te congregas. Ahora, para los que ya se congregan en una iglesia local, pues qué bueno que lo hacen. Esfuércense, preocúpense por su iglesia, preocúpense por su pastor, oren mucho por él, animen a los otros hermanos. Así como Pablo se preocupaba por la iglesia, con ese mismo fervor deberíamos de preocuparnos nosotros por la iglesia. Es triste hoy en día ver cómo iglesias se están muriendo, se están secando, se están apagando. Hoy, la iglesia que antes era una iglesia militante, hoy se ha convertido en una iglesia impotente, en una iglesia inútil y estéril. Cristo está siendo lastimado en su propia casa. Culmino mi mensaje con estas palabras y les doy gracias a todos los que han descargado este podcast, este segundo capítulo. Termino agradeciéndoles a todos los que escribieron, a los que comentaron el podcast. Un saludo a los que escribieron de Cancún, a los de Oaxaca, a los de Veracruz, los del norte del país, a los hermanos de Caracas y de Yaracuy que escribieron sus comentarios. Un saludo a la familia Rosero de Ecuador, que me dio mucho gusto ver su mensaje, su comentario que me mandaron. En fin, también les comento que ya tenemos página en Facebook. Para los que quieran suscribirse, solo busquen podcast de Conocerán la Verdad y denle me gusta y así ya estarán suscritos. Y cada vez que salga algo nuevo o que salga un nuevo capítulo, les va a llegar la notificación. Dios les bendiga y nos andamos escuchando en el próximo podcast. Adiós.